No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Pero de eso se trata hoy, de saber que la vida cristiana también tiene algunas advertencias de parte del Señor Jesús. Y hay 3 errores fatales en este pasaje, que no son todos los que hay, sino son los que el Señor nos muestra que debemos tener nosotros cuidados con nosotros mismos, pero también cuidado con quienes están en nuestro lado. Y obviamente demostrarles a quienes no conocen al Señor que probablemente estén creyendo que están viviendo una vida unida a Él. Dice que ha habido un informe de un vuelo, el 123 de la línea aérea japonesa, que es uno de los accidentes de aviación más recordados. Era un Boeing 747 que de pronto alcanzó la altitud de crucero a los 13 minutos de despegue, y de pronto los pilotos escucharon un fuerte ruido en la parte posterior del avión. La parte de la cola se había desprendido, y entonces esto ocasionó la despresurización de la cabina, y el capitán perdió el control de la nave, que subía y bajaba en forma brusca, y tratando de llegar al mar para meditar en el Océano Pacífico, la nave sin control se estrelló contra las montañas, en una zona de muy difícil acceso. Solo 4 personas salvaron la vida de 509 pasajeros y tripulantes que habían en el avión. Y la causa del accidente no fue ese instante, sino se remontaba a 7 años atrás. Un 2 de junio de un año de 7 años atrás, un mal aterrizaje hizo que el avión tocara la pista con la cola. Y el incidente requería la reparación de la unión de las partes dañadas con 2 filas de remaches. Pero los técnicos que en ese momento hicieron la reparación solo pusieron una fila y no utilizaron el pegamento requerido. El aire comenzó a penetrar poco a poco. Ya me imagino esos técnicos que habrán hecho esas reparaciones. Ya está bien, ya está volando, no hay problema. Pero el aire empezó a penetrar poco a poco y dañó la estructura, que terminó colapsando 7 años después. ¿Se confiaron? Con toda seguridad. Hay mucha gente que se está confiando, sin duda. Un accidente es producto de un error, una mala acción o algo no realizable. Como este ejemplo puede ocasionar la muerte de muchas personas inocentes. Un error en la vida de un ser humano tiene sus consecuencias. Pero equivocarse frente a la obra de Jesús, los resultados pueden ser fatales y para toda la eternidad. ¿Qué errores puede cometer o está cometiendo el hombre? El primero es no reconocer la deidad de Jesús. Como hemos visto el relato, dice el verso 17, que al salir, él, ¿quién era? Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se acerca respetuoso y además seguro de que se está acercando a una persona sabia. Por eso le pone el título de maestro. Pero en su pregunta asume algo que él mismo ya ha elaborado en su propia mente. Dice: ¿qué puedo hacer para adquirir, ese es el término que lo van a ver ustedes, para poder comprar la vida eterna? ¿Cuánto cuesta? Y en realidad hay mucha gente que está creyendo que eso es así, que hay un valor, que hay un precio. El precio ya fue pagado. Los seres humanos ya no pueden hacer nada porque el precio ya fue justamente pagado por Jesús en la cruz. Entonces, después de las respuestas de Jesús, él dice en el verso 20, respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud, cuando le hace recuerdo qué es lo que la ley mosaica mandaba. Se trata de convencer a Jesús que él es justo desde joven. Tal vez de repente venía de una familia religiosa, pero es que él no sabe con quién está hablando.
Y eso de repente le pasa a muchas personas que al orar, y nos puede pasar a nosotros mismos, que en un momento de desesperación, cuando oramos, le hablamos al Señor y le empezamos a dar instrucciones. Yo quiero que esto pase. De pronto nosotros cuando nos vimos compungidos con un problema, lo primero que empezamos a pensar es la solución. Esta es la solución. Y entonces, claro, se la voy a comunicar al Señor porque Él tiene que saber qué hacer. Y lo cierto es que de repente quedamos nosotros completamente desorientados cuando el Señor hace otra cosa. Hay un libro interesante de Swindoll que se llama Pablo, simplemente, que lo estoy leyendo. Y hace recuerdo a muchas personas que tienen planes, tienen proyectos, tienen cosas para hacer, y de pronto el Señor los pone como en una congeladora. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Pablo? 3 años preparándose y después otros 7 más en su ciudad de Tarso. Ah, sí, pero ahí estaba seguramente trabajando. No estaba haciendo nada, sí, nada, completamente olvidado. Estaba trabajando el Señor en su corazón. Estaba moldeándolo. Y eso es lo que de repente a nosotros nos pasa. Cuando quieres que las cosas salgan rápidas. Yo quisiera que esto fuera así, y esto más, y esto más. ¿Se acuerdan? Estamos orando por tener este lugar, digamos, o un lugar propio. Y de pronto el Señor nos sigue diciendo, aguanta primero. Y nosotros obviamente tenemos que escucharlo a Él. Pero cuando nos acercamos como el hombre joven, y no sabemos que estamos refiriéndonos a Jesús, a Dios, entonces empezamos a dar nosotros nuestras propias pautas. Y Él, vean ustedes, ¿qué es lo que sucede? El verso 22 dice, el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Acaso no te pasa eso después de que has orado, has llorado, y dice ahora, no pasa nada? Y sucede esa semana y toda la semana más y el mes entero, y las cosas siguen parecidas, y nada se ha movido. En realidad lo que está pasando es que el Señor está trabajando en tu corazón. Y eso es lo que deberíamos apreciar cada instante de nuestra vida. Saber cuánto más está modificando mi corazón, está moldeando. Parte del tema de la enseñanza de esta mañana en el estudio bíblico decía que el Señor, cuando toma control de alguien, le quita ese corazón de piedra y le pone uno que es más sensible a la voz de Dios. Este hombre reacciona como los que escuchan lo que no quieren oír. Y dice que él tenía mucho que no quería dejar. Tal vez de repente para ti fuera difícil empezar la vida cristiana. Para muchos que están en el mundo va a ser muy difícil que empiecen a tomar la acción en la vida cristiana según la voluntad de Dios, porque hay muchas cosas que tienes que perder. Y claro, uno dice, sí, voy a dejar de beber, voy a dejar de ir a las fiestas, voy a dejar... No se trata solamente de eso. Se trata de morir a ti mismo. Se trata de que tú dejes de ser el que comanda tu nave y dejes que el Señor sea quien dirija todas tus acciones. Y eso sí que cuesta, y cuesta mucho. En ese libro de Pablo, realmente las muestras que da de cómo el Señor estaba trabajando en el corazón de él, porque él era un hombre muy seguro de sí mismo, nos muestra un ejemplo muy interesante. En determinado momento, aquellos hombres a los cuales había ido a perseguirlos para matarlos, a los cristianos, terminan bajándolo en una canasta de esas de peces, en una red, por el muro. ¿Para qué? Para que pueda huir y no sea muerto por los judíos. Entonces, creo que es bueno ver cómo el Señor está moldeando mi carácter, qué más está necesitando mi ser que el Señor quiera hacer para que yo pueda entenderle y vivir como Él quiere. El error de no reconocer la deidad de Jesús nos lleva a no tomar en cuenta sus propias palabras, las palabras de Jesús. Él dijo en el verso 21, entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Se dan cuenta que no solamente está en el hecho de que te desmarques de las cosas materiales? No solamente está en el hecho de que pongas tu mente en
las cosas superiores, las celestiales, sino que tienes que tener acción en esta vida siguiéndolo. ¿Quiere decir eso? Haciendo lo que Él dice que tienes que hacer. Eso es seguirle. Porque si no, ¿cómo podríamos graficar seguir? Si yo digo, vamos a ir hacia allá atrás, y se quedan, no están haciendo caso de lo que yo estoy diciendo. El sígueme es vamos donde estoy yendo yo. Y como de la forma en la que yo digo que hay que hacerlo. Y el toma tu cruz es verdaderamente saber que tienes que hacer un sacrificio constante. ¿De qué? De morir a ti mismo. Nada de sacrificios de quemar cosas, de estar de rodillas. No, morir a ti mismo. Cada día luchar porque tú seas más dependiente de Dios. Debes dejar lo que consideras valioso de ti. Y el Señor Jesús decía palabras en medio de su visita acá a la tierra, palabras que Él ya las había dicho en tiempos pasados. Por ejemplo, en Juan 8:58 al 59, Jesús les dijo, de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy es exactamente la misma frase que utiliza Él cuando le hablaba a Moisés. Y Moisés le preguntaba, ¿y qué les voy a decir que te llamas? Él les dice, diles que yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, porque yo soy. Y a mí realmente me maravilla pensar y recordar lo que sucedió aquella noche cuando fueron a tomarlo preso. Y claro, alguno de ellos, queriendo no equivocarse, dentro de los que iban en la patrulla para detenerlo, dijo, tú eres Jesús. ¿Qué dijo él? Yo soy. ¿Y qué fue lo que sucedió? Inmediatamente toda esa tropa cayó de espaldas, con solamente la frase. Y no es como sucede, digamos, ahora, ¿no es cierto?, que algunas iglesias están haciendo caer a las personas. Él solo mencionó su nombre, y toda esa gente que había ido a detenerlo cayó de espaldas. Jesús también les decía, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Él estaba dando referencia de a qué había venido. Y nadie las arrebatará, ¿de dónde? De mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De cuál mano? ¿De la mano de Él o de la mano del Padre? La mano de Jesús y la mano del Padre es la misma mano. Porque además, no es porque yo lo diga, porque podrían decir así, es su conclusión, pastor. En el verso 30 él dice, yo y el Padre uno somos. Y de repente, o sea, esta es una serie de algunas referencias de lo que Dios dice de Él, que no las vamos a mencionar todas, sino una más, que nos hace ver exactamente que las personas que estaban al lado de Él, aún estando al lado de Él y habiendo vivido lo que Él vivió, todavía tienen dudas. Jesús les dijo en el verso 9 del capítulo 14, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y cuando dice Felipe, pone tu nombre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Probablemente eso te ayude a fortalecer el sentido de que hay muchas personas en el mundo que todavía tienen algún grado de confusión y dicen, ¿por qué algunas iglesias adoran solo a Jesús? ¿Por qué otras iglesias adoran a Dios? ¿Y por qué otras iglesias adoran solo al Espíritu Santo? Probablemente esto te ayude, estos versos, a aclararles lo que ellos deberían saber. Y lo que sucede es que tampoco toman en cuenta lo que dice la palabra de Dios, y es otro de los errores en los que habitualmente se cae. En Isaías, capítulo 60, versos 19 y 20, dice, el sol nunca más te servirá de luz, y está hablando de lo que va a pasar en la eternidad para el día. Ni el resplandor de la luna te alumbrará.
Ya no sol ni luna, está diciendo Isaías, sino Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Cuando Isaías hacía reminiscencia de esto, estaba expresándoles lo que va a suceder en la eternidad, donde no va a haber día ni noche en la cual nosotros necesitemos una luz artificial, o natural, en este caso nuestra, sino que dice Jesús que Él es la luz del mundo. Y lo dice en Juan 8:12. Pero también el salmista hacía una referencia a esto. Y decía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Con esto, o sea, habiendo dicho esto, me imagino a Dios cuidando y protegiéndome absolutamente, no dejando ningún resquicio para que nada me afecte externamente. Él cuidando completamente de mí. Y le menciona como es, claro, eres tú la roca donde yo estoy firme. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dijo, la misma roca que les dio de beber en el desierto es Jesús. Y para poder terminar, digamos, con esta pequeña muestra de que Jehová es mi pastor, que dice en el Salmo 23:1, Jesús también en Juan 10:11 les dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué hago toda esta reminiscencia? Porque si oyes a Jesús, estás oyendo a Dios. Y si sigues a Jesús, estás siguiendo al único Dios verdadero. Eso es algo que tú tienes que demostrar, primero para tu vida, y segundo, para la vida de los demás. Muchos sabrán que seguramente se van a encontrar contigo, y van a querer saber más de por qué tu vida cobró el sentido que tiene ahora para cobrar. Hay otro error que se comete muy comúnmente, y es negar nuestra propia pecaminosidad. Es decir, bueno, perfecto, o sea, realmente hay cosas que yo puedo hacer. El verso 19 le dice Jesús al hombre joven, los mandamientos ya sabes, o sea, los conoces, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pareciera que adulterar, matar, hurtar, mentir, defraudar, deshonrar a los padres, esos sí son verdaderamente pecados. Esos son los pecados que Dios considera como vitales para que la vida del ser humano esté o no esté condenada. Y entonces Él dice, pero eso yo ya lo cumplo. Desde joven lo estoy cumpliendo. Y en nuestra iglesia hay muchos que pueden leer y decir, pero claro, o sea, adulterar jamás, matar menos, hurtar ya no, mentir. El otro día en las reuniones de matrimonios dijeron mentir, y obviamente todos hemos quedado confrontados con la idea. Ya, digamos que a partir de ese momento ya no mentimos más, defraudar, deshonrar a los padres, ya digamos que podemos no hacerlo. Ofender, lastimar, discriminar, ser insensible al dolor ajeno. Pues eso es normal. Sí, pero es que a veces no hay tiempo. Es que me ha dicho una cosa fea. Es que realmente se ha portado mal conmigo. Es que estos ya también vienen aquí y hay que estarles aguantando. Pero Jesús dice que esos son pecados. Y lo dice claramente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. En el verso 32 del capítulo 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué cosas? Y está hablando en el verso 29 de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, de los que hacen detracciones, de los que aborrecen a Dios, de los injuriosos, de los soberbios, de los altivos, de los inventores de males y de los desobedientes de padres. Todos estos ya saben, dice que eso es parte del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero no solo ellos, sino también los que se complacen como los que las practican. Hermano, cuando tú tienes
la posibilidad o de repente la mala idea de solapar, de permitir, de aceptar con liviana solidaridad a los pervertidos. Debes saber que el juicio de Dios te está diciendo que eso también es malo. Yo escuchaba esos relatos y cada uno puede tener su punto de vista, pero estaba escuchando los relatos de ese luctuoso acontecimiento que sucedió en Santa Cruz, y cuando salió uno con las manos levantadas, pero con un arma en la mano, la gente que estaba grabando decía: ¡ay, está pobrecito, no le disparen! Y lo primero que hacen es dispararle. Esa gente ya había matado a sangre fría. Ya había disparado y había matado no solamente a un policía, sino también a una persona, a una señora. Entonces, ¿qué les garantizaba a los que estaban viéndolo salir? Que ese hombre iba a rendirse libremente. Y entonces la gente reclama y grita. Si fuera tu hija la que estaba en manos de ellos, si fuera una pariente tuya, si el policía fuera tu sobrino, ¿tú dirías, perdónenle la vida? Deberíamos decir que sí, porque nosotros respetamos la vida humana. Pero en ese momento yo no puedo juzgar a los policías y decirles que no debieron haber disparado. Ellos estaban en una acción de combate. Ellos estaban defendiendo también su propio cuerpo. No podemos juzgar a las personas tan livianamente. Y nosotros más bien dejamos por alto y decimos: ¡ay, sí, mira lo que ha pasado! Y dice que han desviado fondos de tal institución a las cuentas privadas. Estos son unos vivos. Y ahí lo dejamos. ¿Sabes? Es probable que ahorita los que han estado haciendo esas cosas estén un poco asustados, porque el expresidente Lula ya fue a parar con el bolso a la cárcel. Y el presidente Humala le siguió. Y Cristina Kirchner va en camino. Ustedes dirán: sí, pero y a Gonzalo Sánchez de Losada nadie le ha dicho nada. También tiene la cárcel de él. Y está listo para regresar acá. Si se pone a la altura del alcance de la justicia, lo van a meter preso. Si para el mundo eso es delito y pecado, ¿por qué nosotros lo tenemos que tomar con tanta liviandad? Todas esas cosas son pecado. Pero nosotros creemos que está bien. Mi vida puede estar tranquila mientras no se metan conmigo. Puedo yo no perdonar. El Señor Jesús da el parámetro. En el verso 24 del pasaje que estamos viendo, dice que los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiéndoles les dijo: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, claro, todos nosotros podríamos sentirnos aliviados. Finalmente, aquí ninguno es millonario. Aquí ninguno está con una cuenta jugosa en el banco. Entonces, no está hablando de mí. No está diciendo él que es difícil que entren en el reino de Dios aquellos que tienen mucho dinero. Leamos bien, que dice que les va a ser bien difícil entrar a los que confían. ¿En qué? En sus riquezas. Pues aquí hay muchos ricos en esta congregación que son muy capaces, profesionales muy entendidos en el área donde trabajan. Personas que tienen muy buen criterio, personas que tienen la ventaja sobre muchos de haber seguido la fe desde hace varios años. Y esas son sus riquezas. Si se confían en eso, hermanos, no dice que no van a entrar, dice que les va a ser muy difícil. Si siguen confiando en lo que ustedes tienen como valioso en sus vidas. Y vean ustedes que lo que hace este joven es respondiendo en el verso 20, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El orgullo no le deja ver que está perdido y que su Dios era él mismo. No debemos dejar que el orgullo nos tape los ojos espirituales y que nosotros estemos viviendo confiados en que lo que estamos haciendo está bien.
Todo el tiempo es necesario que tú estés en contacto con la palabra de Dios, para escuchar lo que Él dice, para entender lo que Él dice, para comprender plenamente cómo aplicar eso en tu vida. Es importante que no te confíes tú en decir, no, pero no te preocupes, pastor, yo ya tengo mi tiempo devocional, escucho también en la radio mis mensajes, y también de vez en cuando voy y le digo a alguien una pequeña aclaración evangelística. No te confíes. Tienes que aprender más de lo que el Señor está diciendo. No por eso la iglesia está haciendo esfuerzo, utilizando a las mejores personas que tiene en cuanto al Señor ha elegido para poder llevar adelante ministerios acá. No te confíes, porque también en cada reunión ministerial elige a uno simple, a uno que no sabe mucho, y tú puedes aprender de él. Por lo tanto, deja que el Señor trabaje y moldee tu vida en cuanto a lo que tú debes saber acerca de él. Y el verso 26 dice, y ellos se asombraban más, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sabes? El desconocer el poder de Dios genera depresión e inseguridad. Cuando alguien de repente te ha dicho, o tal vez tú le dices, Dios puede hacer la diferencia entre la vida que estás llevando ahora y una vida digna, y entonces te dirá, sí, pero yo no puedo cambiar. Ya he intentado, pero es difícil. Tal vez tú también has estado mucho tiempo perseguido por el Señor y no te has rendido fácilmente porque creías que tú podías hacerlo a tu manera. Y no es posible así. Él tiene exactamente las condiciones para decirte cómo es que va a suceder aquello de vivir la vida cristiana. Y entonces cuando uno ve a estos discípulos, ¿no es cierto?, que estaban con él y diciendo, pucha, ahora nadie se va a salvar, la desconfianza y la apatía, ¿no es cierto?, hace que esta gente se desmoralice. Y diciendo, pero ¿acaso las personas no van a cambiar? Mira, todos estos judíos, es difícil. Y peor los gentiles que ni siquiera conocen algo ni tienen temor de Dios. Y eso entonces impide hablar de la obra de Jesús. Eso te va a impedir a ti mañana a tomar a tu cargo a alguien que estuvo en la verbena y le fue mal, terminó mal, para decirle, ¿sabes? Solo Dios puede cambiar tu vida. Pues va a decir, no pues, o sea, voy a perder mi tiempo de decirle a este hombre. Ya está casado 3 veces y sigue fallando en su matrimonio en esta tercera. No deja a sus amigotes y siguen los tragos. Encima gana bien y todavía tiene acceso a algunas cosas inmorales. ¿Cómo le voy a poder hablar a Dios? Obviamente, si estás con ese criterio, como dicen los apóstoles, nadie se va a poder salvar. El Señor tiene la manera suficiente para hacerlo. Un ejemplo, eres tú y soy yo. O tú querías ser cristiano desde que naciste. Negar la propia pecaminosidad nos lleva a desconocer nuestra propia condición. Nos lleva a juzgar a nosotros mismos, a juzgarnos y a juzgar a los demás. Decir, pucha, otra vez. Pero ya, ¿cuánto tiempo estás escucha prédicas y te dan palo todos los domingos y vos sigues fallando, sigues haciendo lo mismo? Nos lleva también de repente a compararnos. No sé decir, no, pero a ver, fíjate ya atrás, un poquito date la vuelta, fíjate, un poquito a la izquierda, mira a esa persona. Estamos buscando peores que nosotros, otros más pecadores. Y eso es algo que hacemos cuando desconocemos nuestra propia condición. Y llegamos a justificarnos, claro, pues yo no soy tan malo. Definitivamente no le hago mal a nadie. Yo no me meto en la vida de nadie y toda mi vida he ayudado. Así es que yo estoy exento de esas definiciones que está dando el pastor. ¿Sabes? Puedes estar completamente equivocado al creer que puedes tú dejar tu pecaminosidad a un lado y creer que lo estás haciendo bien. Pero también puedes estar sinceramente equivocado y creer que eres salvo.
¿Por qué? No, pues pero si hice una oración, pastor. O sea, me han llamado en otra iglesia, tal vez no aquí o aquí, y ahí hice una oración de fe. En la Biblia no hay una oración de fe. No escucho, yo no leo más bien decir a alguien, sí, te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. O de repente alguien nació en una familia cristiana y escucha, pero es que desde niño me llevaban a la escuela dominical, y nosotros nos sentimos felices que vengan los niños acá a la escuela dominical, pero aún ahí, la hermana Sara, que ustedes la conocen bien, es una persona muy militante en el tema, y cada vez me reporta él, pastor, uno de los niños ha dado su profesión de fe, ha dicho que el Señor ha tomado control de su vida. Pero ¿cómo? Si es hijo de cristianos. Aún en ellos el Señor se manifiesta. O de repente alguien va a la iglesia, pero ¿sabe por qué va? Porque le gusta. Estaba yo tratando de convencer a una hermana que hace tiempo, y una hermana muy militante en la fe, la encontré de mucho tiempo y le dije, hermano, ¿no estás yendo a la iglesia? Sí, me dices que mi mamá está un poco delicada, pero bueno, ya nos hemos empezado a turnar con mi hermana y con mi sobrina, y bueno, está un poquito más aliviado. ¿Y por qué los días que tú tienes asueto no vas a la iglesia? Es que hay mucho para lavar, hay algo para hacer, siempre algo que remendar, ¿no? Pero mi hija va. ¿Y por qué va? Porque le gusta. Hartos jóvenes hay en esa iglesia. Y se siente feliz. ¿Y qué le están enseñando? Y no estoy juzgando a las iglesias que tienen grupos de jóvenes numerosos. Pero muchas iglesias se sienten dichosas de estar viendo sus asientos llenos de jóvenes. Los días de reunión de jóvenes, y simplemente les ponen música bonita, bailes modernos, pasos para que puedan hacer, y también una comunión y una amistad que hace que se sientan bien. Y nadie les dice que su vida de pecado está mal. Recuerdo que una hermana yo me imagino que ha debido modificar aquello, pero en un pueblo de Beni me dijo, pastor, la reunión de jóvenes allá es preciosa, pero preciosa. El pueblo no tiene más de 1000 habitantes y hay como 200 jóvenes allí. Un pueblo joven, ¿no? Y los jóvenes se reúnen y están felices y comen y se divierten y escuchan y ven videos y hablan y hacen amistad. Y luego dicen, cuando acaba la reunión de jóvenes a las 9 de la noche, y sepan ustedes que en el Oriente 9 de la noche todavía es muy temprano, aquí nosotros ya estamos 9 de la noche, ¿no es cierto?, congelándonos de frío y queremos ir a dormir. Allí están vivaces todos, y dice, salen en tropa, el término que utilizó ella, no yo, y se van a la discoteca que está a 2 cuadras de la iglesia. Pero van con el pastor también. Como diría Reduque, ¿cuál iglesia es esa? Invítenme a mí. Yo quisiera predicar allá. ¿Sabes? No es por eso que tú puedes ser salvo. Hay un relato precioso. Me encanta ver cómo el relato del libro de los Hechos, por eso estamos llevando el libro de los Hechos en la mañana en el estudio bíblico. En el capítulo 10 dice, habla de una persona. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Pónganse bien el nombre de este hombre. Centurión, de la compañía llamada La Italiana. Y estas son sus credenciales. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Algunos de repente de aquí, y yo al principio así me considero, no hacía ni la mitad de lo que hacía Cornelio. Pero ¿sabes qué dice el relato? Y te lo voy a dejar porque no quiero leértelo y quitarte el encanto que tiene la palabra de Dios. Dice que Cornelio después fue salvo. Así es que no lo que hacía, no lo que estaba él viviendo, que era temeroso, que daba limosnas, que oraba,
lo había hecho salvo. Cuando llegó el Espíritu a su vida, recién él pudo decir que era hijo de Dios, militante. Cuando uno está sinceramente equivocado, nunca analiza si su vida está siendo transformada. Cuando alguien está viviendo una religión, solamente se fija en los hechos y en los eventos externos. Sí, oro, y de qué manera, con hincados sobre 2 pepas de durazno, media hora por lo menos, voy y llevo mi ofrenda, pero religiosamente, y las veces que puedo voy a visitarle a la hermana que está enferma, voy a veces también a visitar a algunas personas que necesitan, y alguna que otra vez le hablo a la gente del Señor Jesús. Hay una frase muy interesante, ¿no? Que dice que cuando nos encontremos allá, algunos van a decir, Señor, eso nosotros siempre hemos hecho. Y Él va a decir, no los conozco. ¿Quiénes serán ustedes? ¿Por qué? Porque su vida no está siendo transformada. Tu vida tiene que estar siendo transformada por el Señor, no por ti. No por ti, o sea, no quiero que tú hagas sacrificio, sí, a partir de mañana ya no voy a, ahora sí, ayudo más, voy a aumentar a mi oración, ayudo más. No quiero que hagas esos sacrificios. Solo tienes que ver que tu vida sea transformada, pero mientras no recibas el alimento espiritual, mientras la Biblia no sea la primera lectura de tu día, entonces no vas a poder ver cambios que transformen tu vida. Por eso de repente a los hermanos, y eso se me ocurrió, aprovechando la tecnología, se me ocurre mandarles a los hermanos que no vienen, les mando la prédica. Porque no deseo, yo por mi parte al menos, dejarlos libres y que de repente digan, sí, pero ese día no escuché nada. Yo deseo que todos escuchen, por lo menos de mi parte, lo que les dije. Y mucha gente que creen que las obras salvan, que tal vez están en una religión en la cual sí, hay certeza de eso. Y algunos tratan de cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra, incluido el guardar el día de reposo, ¿no? Dice, el domingo es el día que es el Señor, y solo ese día. Y hasta no comen chancho, ¿no? Nosotros estamos tentados porque aquí estamos al lado de la chicharronería. No podemos librarnos. ¿Sabes? Pero eso no te salva. Eso no te salva. Puedes tratar de cumplir todos los 10 mandamientos, puedes tratar. No lo vas a lograr. Y dice que si fallas en uno, ya has fallado en todo. Y entonces empeoran las cosas cuando quieren que los demás tengan esa misma clase de vida. Pero mira cómo está haciendo, mira lo que hay que hacer. Yo te digo que esto tiene que cambiar en tu vida. Entonces están amargados y sufren, juzgando a todos. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir toda la ley. Y los que viven la religión quieren tener una vida santa o tratan de hacer los méritos suficientes. Pero yo quiero recordarte una vida que está marcada en uno de los hechos de los evangelios, en los 4. Había 3 hombres crucificados y uno de ellos, que estaba junto al Señor Jesús, tuvo una acción de fe. Reconoció que Él era el Señor de la vida. Él sabía que Él era el Mesías y creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Y en esa cruz, en medio de su castigo, fue salvo por gracia. El Señor lo tomó en el último instante de su vida. Estar sinceramente equivocado te hace creer que Dios solamente es bueno. Dios no puede ser de otra forma sino bueno. Dios es amor. Y es correcto pensar en la bondad de Dios como una característica propia de Él. Pero en el Salmo 7, verso 11, dice que Dios rechaza el pecado y ese rechazo se llama la ira de Dios. Rechaza la maldad del impío, dice el verso, todos los días. No es que solamente la vez que él peque, todos los días. Y el mayor castigo no es hacerles caer un trueno, no es hacer que se tropiecen en la calle, no es que tengan problemas económicos. El mayor castigo que tienen es que están dejados
a las consecuencias de sus propios pecados. El rico tiene que sufrir, que todos quieran su fortuna, todos están haciendo vigilia de oración para que se muera. Y después ahí acomodarse en la lista de los herederos. Ahora hay abogados que hacen los trámites fácilmente, ¿no? Y logran que uno aparezca de heredero cuando solamente era su vecina. El borracho sufre de cirrosis. Y los padres permisivos sufren el maltrato de sus propios hijos. El que abandona a su familia, los hechos lo muestran, nunca podrá tener una familia de verdad. Siempre le va a perseguir el hecho de que no ha podido hacer las cosas bien y ahora tiene que cargar con esas consecuencias. Y el asesino huye sin ser perseguido. Su conciencia la acusa. Y finalmente, alguno que de repente diga, sí, pero hay uno que es infiel, el fornicario, puede adquirir sida. Esas son las consecuencias a las cuales el Señor los abandona, los deja. Y muchas otras más, porque vivir en pecado realmente es vivir alejado y apartado del Señor. Dios es bueno, de eso no te quepa duda, pero no dejará que el malvado se salve con la suya. Y lo llama al arrepentimiento. Tampoco está esperando a ver qué rato le hago un daño a este hombre. Está llamándolo al arrepentimiento. Y en eso manifiesta su bondad. Y le da otra oportunidad. Pero si no se arrepiente, dice el Salmo 7, verso 12, él afilará su espada. Tiene su arco armado, listo y preparado. Concluimos diciendo que alguien, cualquiera, aunque esté en una iglesia, si está cometiendo alguno de estos errores fatales, no es que está perdido. El Señor lo llama al arrepentimiento. Exactamente igual como al joven rico. Le invita a que entregue completamente su vida al señorío de Jesús. Es el momento ahora. Esta es la oportunidad. Tal vez si esa es tu situación, si tal vez estás dudando, si yo estaba creyendo realmente que ya era salvo, yo pensé que sinceramente había estado ya viviendo la vida cristiana, bueno, ten por seguro que yo estaré aquí en la iglesia para esperarte que tú te acerques y me digas que es necesario conversar sobre esa parte de tu vida. Porque el Señor Jesús te está invitando a que entregues completamente tu vida a su señorío. Pero si hay algún cristiano que se ha apartado por causa de su pecado, solamente le llama a reconciliarse con Él. No desechemos nosotros ninguna vida, por muy perdida que parezca. No dejemos de orar por los que más queremos, por los que no queremos tanto y por los que no queremos quererlos. No dejemos de orar por todos aquellos. ¿Quién sabe? El Señor los está llamando al arrepentimiento. Y tú puedas ser el vehículo para que ellos escuchen la voz de Dios. Y termina esta prédica con el último verso de este pasaje que hemos elegido. Para los hombres es imposible que se salven, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, el Señor nos llama a un arrepentimiento genuino y a una vida cristiana y santidad. Y desea que tú estés viviéndola plenamente. Si algo está fallando, ten por seguro que este servidor tuyo estará completamente a disposición para poder corregir las cosas que el Señor quiere corregir en tu vida. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.